Vamos a tratar sobre la construcción de evaluaciones considerando un modelo de competencias que es un modelo que actualmente está siendo utilizado en las evaluaciones a gran escala. Yo dividí nuestro estudio en 3 módulos. En el primer módulo, yo comienzo con una pregunta. ¿Qué es lo que la taxonomía de objetivos educacionales o una taxonomía de objetivos educacionales tiene que ver con la evaluación por competencia? ¿Por qué una taxonomía resulta útil en ese modelo de evaluación por competencia? Tenemos varias taxonomías, pero hoy yo voy a tratar con ustedes sobre la taxonomía que es la más popular. Y para entrar en este tema, primero me gustaría tratar con ustedes la clave para una evaluación efectiva. Y cuando yo hablo sobre evaluación, tengo que considerar algunos componentes, y el primero de ellos es el currículum. Entonces, el currículum va a ser el primer componente que será considerado cuando yo hable de evaluación. ¿Por qué? Porque la evaluación va de la mano con el currículum. Los objetivos educacionales, los objetivos de aprendizaje, ellos están estrechamente relacionados con el currículum. Es decir, en base al currículum se extraen los objetivos de aprendizaje. Estos objetivos de aprendizaje, esos objetivos educacionales, son trabajados a lo largo del año, a lo largo del bimestre, a lo largo del semestre, a lo largo de los años, y en base a esos objetivos educacionales, se elaboran matrices. Y las matrices son extractos de objetivos educacionales que son utilizados para elaborar las evaluaciones, las pruebas educacionales que son aplicadas en el Brasil. Algunos ejemplos de esas pruebas son la prueba Brasil, el ENEM, en el caso de la red adventista, el PAEE. Entonces, en base a los resultados de las pruebas, del proceso de pruebas, nosotros entonces pasamos ahora al último componente de este modelo, que es el uso de los resultados de las evaluaciones. Entonces, yo no puedo pensar en una evaluación sin considerar el currículum. ¿Por qué? Porque del currículum emergen los objetivos. De los objetivos educacionales, yo hago un extracto de la esencia y evalúo aquellos componentes que son los más importantes en un proceso educacional. Partiendo de ahí, yo construyo las pruebas, las evaluaciones y finalmente, en base a los resultados, el equipo pedagógico, las personas involucradas en el proceso de evaluación, en el proceso de gestión educacional, los profesores estudiarán esos resultados y van a hacer uso de esos resultados. Entonces aquí yo tengo la clave para una evaluación efectiva. ¿Qué tiene que ver la taxonomía con todo esto? La taxonomía me va a ayudar a saber a dónde yo quiero llegar. Y yo tengo aquí una frase de Séneca del siglo IV a.C. que dice lo siguiente: ningún viento nos será favorable si no sabemos el puerto de destino. Es decir, un profesor cuando entra a la sala de clases, él debe tener conciencia, él debe saber lo que pretende. Entonces yo entro a la sala de clases y necesito saber a dónde quiero llegar con mis alumnos hoy, en este día, qué contenidos tengo para trabajar con ellos y hasta dónde voy a caminar con ellos en esos contenidos. O sea, yo voy a transformar esos contenidos en habilidades y voy a trabajar esas habilidades a fin de desarrollar competencias. Entonces, los objetivos educacionales son a donde yo quiero llegar. Por ejemplo, cuando tomo un libro didáctico y observo en el inicio de las unidades que los autores dicen lo siguiente, nosotros esperamos que al final de esta unidad los alumnos sean capaces de, y ahí ellos ponen una serie de objetivos educacionales que se pretende alcanzar con aquellos contenidos por medio de aquel material que fue escogido y seleccionado para hacer ese libro, aquella unidad. Ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde quiere llegar. Cuando entro a la sala de clases, sé qué objetivos educacionales quiero alcanzar. ¿Y qué es lo que la taxonomía tiene que ver con todo esto? Yo también me pregunto, ¿qué es lo que la taxonomía tiene que ver con todo esto? Bueno, la taxonomía me va a ayudar a definir los verbos que van a componer ese conjunto, esa lista de objetivos educacionales y, por consiguiente, de habilidades y competencias. Entonces, una de las taxonomías más conocidas en el medio educacional y, por consiguiente, una de las más utilizadas es la taxonomía de Bloom. Trabajando en base a objetivos educacionales. Entonces, ¿qué es la taxonomía de Bloom? ¿Qué tiene que ver con esto? La taxonomía de Bloom y sus colaboradores hicieron una proposición según la cual el nivel cognitivo, el nivel de complejidad cognitiva con la cual voy a trabajar con mis alumnos,
Yo defino ese nivel cognitivo en base a, a un dominio cognitivo que está compuesto por estos niveles que ven aquí. Tenemos primero el nivel del conocimiento. En el nivel del conocimiento, desde el punto de vista cognitivo, de esfuerzo cognitivo, yo exijo poco de mis alumnos. En el nivel de comprensión, ya exijo un poco más de mis alumnos. Desde el punto de vista cognitivo. En el nivel de la aplicación, ya voy a exigir un poco más de ellos. Ya no quiero solo conocimientos, no quiero solo comprensión, ahora exijo aplicación. Y a medida que voy subiendo los escalones de este dominio cognitivo, que es el dominio trabajado en la sala de clases con primacía por los profesores, yo voy llegando a la punta de esta pirámide de Bloom, que es el nivel de evaluación. Entonces voy a tratar cada uno de estos ítems del dominio cognitivo, cada uno de estos niveles del dominio cognitivo. Entonces, en el primer nivel, cuando yo defino el objetivo educacional en base al nivel de conocimiento, ¿qué es lo que exijo de mis alumnos? ¿Qué espero de mis alumnos? Yo espero que ellos recuerdo. Esa es la famosa memorización, que es muy conocida en el medio educacional. Entonces, cuando yo pongo objetivos de aprendizaje, objetivos educacionales en este nivel, yo exijo que mis alumnos conceptúen, exijo que ellos listen cosas, yo exijo que ellos muchas veces conceptúen una serie de artículos, una serie de ítems que yo estoy trabajando con ellos en la sala de clases. Entonces, el foco de los objetivos educacionales que están en este nivel es la memorización, es memorizar, es acordarse, es recordar. Y aquí yo tengo algunos tópicos para ustedes. Por ejemplo, el conocimiento implica el recuerdo de nociones específicas y generales, el recuerdo de métodos y procesos, el recuerdo de un patrón, estructura, mecanismos, ¿cierto? Entonces, el nivel del conocimiento es el nivel más básico. Desde el punto de vista cognitivo, estoy exigiendo poco de mis alumnos. Aquellos que tienen una buena memoria, ellos van a lograr salir muy bien en los objetivos educacionales enfocados en este primer nivel. El segundo nivel es el nivel de la comprensión. En el nivel de la comprensión ya voy a exigir no solamente que ellos memoricen, sino que voy a exigir también que ellos perciban el significado de lo que memorizaron, o de aquello que leyeron, o de aquello que ellos escucharon, o del ejemplo que les fue presentado en la sala de clases. Y ahora ellos necesitan replicar ese ejemplo. Por ejemplo, un profesor que está explicando matemáticas a sus alumnos que están en los primeros años de enseñanza básica, y él explica que 2 manzanas más 2 manzanas es igual a 4 manzanas, y ahora en el libro el alumno encuentra 2 peras más 2 peras. Entonces, si él comprendió, si él percibió el significado de lo que él escuchó de la explicación del profesor, él va a poder replicar ese ejemplo. Entonces, en el nivel de la comprensión, el alumno demuestra que, efectivamente, entendió lo que leyó, lo que escuchó. Él lo puede decir con sus propias palabras. En el nivel de la comprensión, el alumno, el estudiante, presenta con sus propias palabras aquello que escuchó o aquello que leyó. Hay un escritor que es Heraldo Marelimbiana y él dice que la comprensión representa la primera práctica del entendimiento. Es decir, el nivel cognitivo es muy importante y es un nivel cognitivo que, del punto de vista cognitivo, exige un poco más que el mero recuerdo. El próximo nivel es el nivel de la aplicación. En el nivel de la aplicación voy a exigir el uso de la información en situaciones concretas. O sea, es una situación diferente a aquella encontrada en el libro o en la sala de clases. Es una situación diferente a aquella retratada en un ejemplo que el profesor dio en la sala. Ahora yo quiero que el alumno utilice la información que fue trabajada en la sala de clases en el mundo, en la vida. Por ejemplo, los alumnos de los primeros años de enseñanza básica, ellos aprenden las 4 operaciones. Pero, ¿dónde ellos pueden utilizar las 4 operaciones en su vida, en su día a día? ¿Dónde las podrían utilizar? Entonces, ahí tenemos un alumno, un niño a sus 7, 8 años de edad. Él está ahí con 7 años, 8 años de edad, en su segundo o tercer año de enseñanza básica. Y ahí ese alumno, él llega, por ejemplo, al kiosco de la escuela.
Entonces él muestra que las 4 operaciones están en un nivel de aplicación cuando él consigue, por ejemplo, hacer una compra exitosa en el kiosco de la escuela. Él consigue comprar el dinero que él tiene con el precio de los artículos que están expuestos ahí en el kiosco de la escuela. Consigue verificar y comprar si el dinero que él tiene es suficiente para comprar los artículos que él quiere comprar. Consigue calcular el cambio. Entonces él está poniendo ahí en acción las 4 operaciones que él aprendió o que él trabajó en la sala de clases con su profesor. Entonces, en el nivel de aplicación, lo que se exige, lo que se espera del alumno, es que él logre hacer esa transposición de la sala de clases al mundo, a la vida. Un Nobel de Física pasó por Brasil en el año 2010 y él dijo lo siguiente, que los alumnos brasileños son de los que más estudian física y son también algunos de los que menos saben. Entonces, ¿qué falla está ocurriendo ahí? Entonces, los alumnos, muchos alumnos, están siendo muy buenos en el nivel del conocimiento y a veces hasta en el nivel de la comprensión, pero en el nivel de la aplicación, ¿cómo está siendo trabajado en la sala de clases ese nivel por los profesores? Entonces, en el nivel de la aplicación, la diferencia que existe entre el nivel de la comprensión y el nivel de la aplicación es que el nivel de la aplicación, yo tengo aquí una situación nueva, un problema no familiar. Es una situación concreta del día a día, donde yo necesito poner en práctica aquello que escuché en la sala de clases. El próximo nivel de esta taxonomía es el nivel de análisis. En el nivel de análisis, el alumno necesita fraccionar el material y sus componentes. Heraldo Jarelimbiana dijo lo siguiente, que la capacidad de analizar constituye un objetivo casi obligatorio en todos los cursos, independientemente de su naturaleza. Un alumno que está en los primeros años de enseñanza básica, por ejemplo, él necesita diferenciar hecho de opinión. Un alumno que está en enseñanza media, por ejemplo, él tiene que leer un texto y debe lograr identificar qué es introducción, cuál es el desarrollo, cuál es la conclusión. Entonces, ese estudiante, él necesita tener esa capacidad de analizar diferentes ideas, diferentes posiciones con respecto a un mismo tema. Si un alumno que está en enseñanza media no consigue llegar a este nivel de análisis, él no consigue hacer una redacción exitosa. Porque para hacer una redacción exitosa, un texto crítico exitoso, el alumno debe necesariamente pasar por el nivel de análisis, porque él necesita fraccionar el material y sus componentes. Él necesita comparar qué es lo que eso significa, traduciendo qué significa. Yo necesito comparar lo que sé acerca de ese término que ya escuché o que ya leí. Yo necesito hacer convergencias y divergencias entre esas diferentes ideas, esas diferentes posiciones, y de ahí yo necesito, a partir del análisis de todas esas informaciones, yo necesito ahora construir mi propia idea. Que ahí voy a llegar al próximo nivel de la taxonomía, que es el nivel de síntesis. Pero aquí en el nivel de análisis, yo consigo ver si en un determinado texto existe coherencia, existe cohesión. Yo consigo analizar un texto y verificar cuál es la idea principal, cuál es la tesis de aquel texto. El alumno no puede, por ejemplo, salir de la enseñanza media sin llegar a este nivel de aquí, que es el nivel de análisis. En el próximo nivel, que está muy relacionado con este nivel de síntesis, el alumno consigue producir. Él consigue colocar sus propias ideas. En el nivel de síntesis, los alumnos agregan elementos en un todo. Y un ejemplo típico es la redacción. Entonces, en la redacción, el alumno ya hizo todo el trabajo de análisis, ya analizó las ideas, ya analizó textos, ya analizó informaciones, ya comparó con la información que el propio alumno tiene, que él ya posee. Y ahora él va a tener en él una idea. Esa idea es de él. Y cada alumno va a tener una idea, una posición diferente. Entonces, cuando yo vengo aquí a presentar un trabajo, también estoy en el nivel de síntesis. Estoy aquí trayendo mi idea, trayendo mi visión, trayendo mi posición sobre los hechos, sobre las personas, sobre los eventos históricos, sobre los eventos políticos, sobre los eventos económicos del país, sobre la situación del viejo, del niño, del anciano, sobre la intolerancia religiosa, en fin, sobre todos los temas que tenemos en la vida. Entonces, cuando el alumno llega al nivel de síntesis, él pasó por el nivel de análisis, porque ahora el alumno está animado a hacer lo siguiente, a desarrollar una opinión personal ante cualquier problema dado. Por eso es que la redacción y todas las producciones escritas son ejemplos típicos de este nivel.
En el último pilar de la taxonomía de Bloom, yo encuentro aquí el nivel de evaluación. Yo solo puedo evaluar aquello que entiendo muy bien. El alumno que llega a este nivel es aquel alumno que le ayuda a los otros que están a su lado, porque él consigue ver la tarea del compañero. Él consigue analizar la tarea del compañero, corregir la tarea del compañero, ver qué puntos pueden ser mejorados en la tarea del compañero y puede ayudar al compañero a llegar a la solución correcta, a la solución adecuada. Esos alumnos que llegan al nivel de evaluación son alumnos que pueden inclusive ser monitores de sus profesores, pueden ayudar a sus profesores, porque ellos llegan ya a un nivel muy elevado de aquel conocimiento, de aquella habilidad que está siendo trabajada. Entonces, en el nivel de evaluación, el estudiante debe juzgar el valor para un determinado propósito. Él va a juzgar el valor de qué? De una idea, de un método, solución o producto, según determinados criterios. Entonces, el nivel de evaluación es un proceso complejo que exige la combinación de diversos comportamientos, por eso que está en la punta de la taxonomía de Bloom. Entonces, ¿para qué sirve entonces una taxonomía y qué utilidad tiene en un modelo de evaluación por competencia? Porque si yo quiero trabajar un determinado contenido en el nivel de aplicación, el verbo que voy a colocar antes del contenido, él tiene que dar la connotación de aplicación, de utilización. Si yo voy a trabajar un determinado contenido en el nivel de análisis, determinada habilidad, y quiero el nivel de análisis, el verbo que voy a colocar antes debe darme el tono, la noción de que aquello está en el nivel de análisis, o está en el nivel de síntesis, o está en el nivel de evaluación, de juicio, juzgue, clasifique, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirve la taxonomía de Bloom? Para ayudarme a escoger los verbos que estarán en el inicio de las habilidades, de la descripción de las habilidades y de las competencias. Aquí al final tenemos algunas referencias para que ustedes puedan profundizar. En relación a este tema, señalo también un artículo que es libre y también un video que ustedes pueden utilizar para profundizar un poco más.